Saludos cordiales, bienvenidos a una edición especial de En sus Palabras. En esta ocasión nos trasladamos al Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa y hablaremos aquí con Monseñor Darwin Andino, obispo de la diócesis de Santa Rosa de Copán. Acompáñennos para conocer de esta interesante historia vocacional. En sus palabras nos hemos trasladado al Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa porque aquí hemos encontrado a Monseñor Darwin Andino. Con él conversaremos hoy. Gracias, Monseñor, por atendernos. Iniciamos esta plática preguntándole quién es Monseñor Darwin Andino. ¿Quién es? Bueno, puedo decir un hijo de Dios. Un hijo de Dios. O sea, que eso es lo que me hace vivir, que soy hijo de Dios, que Dios me ama y que Dios ama al ser humano, ama a lo que ha creado, entonces eso me hace vivir. Entonces digo, soy un hijo de Dios, o sea, porque Dios me ama y por lo puedo decir por toda mi historia de mi vida, ¿no? Que he visto y he entendido que es una historia de salvación. Hablando de esa historia de salvación que queremos conocerle, queremos saber, Monseñor, cómo es su infancia, cómo fue. Sabemos que es de la capital, así que si nos puede contar cómo fue crecer en Tegucigalpa, cómo es esa infancia que ha vivido usted. Bien, yo, en primer lugar, vengo de una familia muy sencilla, humilde, pobre, ¿verdad? Mi padre, un obrero que trabajaba en camiones y todo. El último trabajo fue en la alcaldía, ¿verdad? Que, claro, pero un hombre responsable y que nos enseñó mucho. Soy el hermano somos 10, ¿verdad? Claro, 2 no conocí yo, 2 mujeres no conocí, 2 que murieron muy pequeñas, entonces yo soy el sexto, pero de los 8 que sí vivimos, que nos conocimos, soy el cuarto, ¿verdad? Mi madre, pues una mujer, una ama de casa que siempre estuvo con nosotros, o sea, eso es importante, que la mamá siempre esté con sus hijos y entonces no corrimos ningún peligro, ¿verdad? Porque mi madre siempre en casa. Y mi padre que venía, ¿verdad?, del trabajo y bueno, y ahí crecimos, ¿verdad?, viviendo primero en Comayagüela, en la colonia Rodríguez. Hoy no sé si existe todavía. Y de pequeño, ¿no? Pero yo tenía 5 años cuando nos pasamos a la Kennedy, a la colonia Kennedy. Mi padre tuvo una visión ahí, aunque nos contaba él que por qué irse a vivir a la Kennedy, le decían, ¿no? Muy lejos ahí la Kennedy. Y hoy es parte de una ciudad dentro de otra ciudad, ¿no? Y como ahí crecí. Lo que pasa es que yo a esa edad pues hice primer grado, segundo grado. Y ya para tercer grado, entonces yo decidí pedí a mis padres irme a vivir con mis abuelos, porque íbamos ahí a pasear, íbamos los domingos, entonces a mí me gustaba el campo, me gustaba ahí. Y mi abuelo tenía vacas, caballos y tenían, ¿verdad? Y me gustaba aquello, entonces yo le dije a mi padre, yo quiero irme con mis abuelos, porque allá había estado mi hermana la mayor, uno de los hermanos mayores también. Estuvo allá, entonces ya venían de regreso ellos porque tenían que estudiar, ¿verdad? Hasta allá, hasta sexto grado allá, pero ya después la secundaria, pues en Tegucigalpa, entonces. Hablamos que eso de los abuelos es en San Buenaventura. Sí, porque mis abuelos eran de San Buenaventura, de esa parte de ahí, y ahí están los andinos, pues. Mi padre era Andino Ordóñez, mi abuelo paterno Santos Ordóñez, ¿verdad? Santos Andino, perdón, y mi abuela Santos Ordóñez y mi abuelo Teodoro Andino. ¿Qué soñaba hacer de niño, Monseñor? De niño, pues yo lo que pasa es que siempre he soñado despierto, pero no, yo soñaba
pues sí, pues estudiar, formarme, ser un profesional, ¿verdad? Pensaba estudiar economía o administración de empresas en la universidad, pero que eso ya es saliendo de la adolescencia y todo eso, ¿verdad? Pero así un sueño, ¿no? A mí me bautizaron a los, yo no sé cuántos años tenía, a los 10 creo, porque se dio una cosa ahí que mi padre había buscado un padrino, ¿no? Pero este padrino no se decidía, entonces, y nunca se decidió, nunca llegó el día del bautismo, entonces mi madre, cuando me fui donde mis abuelos, mi abuela es la que dijo, no, este niño, este cipote tiene que bautizarse, y le decía a mi mamá, Zoila, le decía, ¿cuándo vas a bautizar a Darwin? ¿Cuándo lo vas a bautizar? Porque no puede estar sin bautismo, mi abuela preocupada, ¿no? Y entonces, claro, mi abuela, mi madre, una mujer de fe también, que rezaba todos los días el rosario, mi abuela era prácticamente me transmitió la fe, la abuela. Los abuelos son importantes en la familia, ¿verdad? Porque transmiten su fe que les dieron a ellos, que les transmitieron a su vez. Hablamos que ahí comienza su relación con Dios, entonces. Sí, yo hoy, claro, hoy uno, ¿verdad? Por eso nunca hay que renegar de la historia. Que esto de niño no me hubiera pasado, que esto de joven no me hubiera pasado. Porque yo hoy miro que ha sido una historia de salvación, o sea, una historia donde Dios ha estado, ¿verdad? Aunque yo no advirtiera su presencia, pero Dios ha estado, porque yo no sé por qué me bautizaron a esa edad, ¿verdad? Porque la costumbre era bautizar pequeños, pero se fue retrasando el bautismo y pues llegó el día del bautismo y entonces habló el sacerdote conmigo, un sacerdote que llegaba por Santana, que llegaban allá una vez al año, ¿verdad? Y estos lugares eran visitados desde Tegucigalpa, pues, y en aquel tiempo que no había solo carreteras de terracería, entonces mi abuela dice, no, en Santana, en la fiesta patronal de Santana, vamos a buscar ahí que bautizarme. Entonces ahí me bauticé. Entonces yo hablé con el sacerdote, bueno, él quiso hablar conmigo, me hizo unas preguntas, yo no me recuerdo, pero me habló y me dice mi abuela, después mi abuela me dice esto, mi abuela, yo esto poco lo he contado, dice mi abuela, te vi hablando con el sacerdote, dice, y vi que le ponías atención. Entonces me dice, tú vas a llegar a ser alguien muy importante. Palabras proféticas. Eso me dijo mi abuela, yo me quedé así, ¿verdad? Yo, bueno, mi abuela lo dice, no sé. Y eso, y siempre, pero me recuerdo de esas palabras. De ahí, monseñor, sabemos que vuelve a la Kennedy. ¿Ahí conoce a los padres Somasos? Terminé la primaria, me vine ahí a estudiar la secundaria, un fracaso porque, verdad, ya perdí un año, pero bueno, las cosas que uno de adolescente, verdad, bueno, a repetir, bueno, estuve en el Central, después terminé en el Mía Selva, porque después se convirtió en el Mía Selva, y después, claro, mi padre ya no podía sostenernos, nos dijo, bueno, tienen que buscar trabajar y estudiar, ¿verdad? Entonces los mayores hacíamos eso, los mayores es trabajar en el día y estudiar en la noche. Monseñor, quiero que andemos un poco más en esto de los sacrificios que le tocó hacer, trabajar y estudiar. Vamos a hacerlo al volver de la pausa. Estamos en sus palabras dialogando con Monseñor Darwin Andino. Gracias por continuar con nosotros. Estamos dialogando con Monseñor Darwin Andino. Monseñor, antes de la pausa hablábamos que por la situación que vivía en su familia llega un momento donde le toca trabajar y estudiar. ¿De qué le tocó trabajar, Monseñor? Bueno, yo comencé vendiendo periódicos, ¿verdad? Había un vecino que
Pues él también, el vecino, a muchos jóvenes de ahí los ofreció eso, que pudieran trabajar, iban a ganar tanto. Entonces yo empecé a vender el periódico El Día, así se llamaba ese, ¿verdad? Era un periódico vespertino, El Día. Entonces por ahí andaba gritando yo, El Día, El Día. Por toda la Kennedy se iba gritando. Y estaba otro periódico que le hacía la noticia, ¿no? Así se llamaba, La Noticia. Entonces que le hacía la competencia, pero bueno, ahí me empecé a ganar pues 2.50 en el día. 2.50 del Empira. Interesante, monseñor. De allí Y luego consigue otros trabajos. Luego pues a vender pan en una caja, ¿verdad? Porque un tío tenía esa venta, entonces pues me pidió que le ayudara, entonces a vender pan en una caja por todas las pulperías de la Kennedy, ¿verdad? Hasta la zona 2 y todo eso. Y eso, eso te dignifica, ¿verdad? Y sabes de dónde viene, de dónde el Señor te lleva, ¿verdad? Lo entiende uno, como yo entendí mi vocación y todo. Entendí que Dios ha estado en este camino, ha estado, ¿verdad?, en su presencia. Claro, hoy uno lo entiende, hoy lo dice, y yo me quedo admirado y digo, eres tú. Por eso yo dejo que el Señor lleve mi vida, y que sabe Él, y Él lo sabe muy bien, solo Él y yo, unos secretos, ¿verdad?, que no los puedo hacer públicos porque son de Él y míos, o sea, porque Él es el que ha actuado en mi vida, o sea, entonces... Hablando de esa vocación, monseñor, sabemos que conoce y se encuentra más con Dios a través de la pastoral juvenil. Sí, bueno, eso yo ya trabajando, pero ya había cambiado trabajo de vender periódicos y de vender Panes. Yo le ayudaba, era el papá del padre Paco, don Francisco Torres, ¿verdad? Y él confiaba mucho, ya para lo del día ya sabía que yo le ayudaba, y entonces yo por ayudarle también, ¿verdad? Era un vecino, nos llevábamos bien los vecinos, y con los que crecí ahí, con todos los jóvenes. Y luego, después terminé trabajando en la fábrica de café El Indio, de ayudante. Y me conocía todas las pulperías del reparto, todas las de barrio abajo y de tantas, de esos lugares. Y en esos momentos no se le pasaba por la mente ser sacerdote. No, entonces ahí tenía yo 15 años, 14 años, algo así. Y trabajé allí 5 años hasta que dejé eso porque me iba para el seminario. Entonces, pero ya estando en ese trabajo, pues el Señor me llama a la iglesia, y yo no iba a misa, pues, o sea, ni rezaba, o sea, pero yo miraba a mi hermano mayor que se persinaba antes de que salía de casa al trabajo, y lo miraba entonces, y que se persinaba y salía, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Entonces, mi madre rezaba el rosario. Yo me recuerdo pequeño que estaba jugando, corriendo a donde estaba ella sentada, en su cuarto estaba, y me siento a la par y le pregunto, ¿qué estás haciendo, mamá? Entonces, estoy rezando. Entonces me quedé un ratito ahí y me fui a jugar, ¿verdad? Pero mi mamá rezaba el rosario todos los días, y lo hizo siempre a la Virgen. Entonces, después me meto al grupo juvenil, conozco al grupo juvenil por mi gran amigo Víctor Chavarría, que era, fuimos compañeros en el Central, cuando el Central estuvo en la Kennedy, ¿verdad? Conocí a Carlos Ardón, que siempre me llama, que es un gran feligrés, también no de la Kennedy, pero de otra, no me recuerdo qué parroquia va él, y su esposa Ana, que éramos también de la pastoral juvenil, de un grupo, ¿no? Yo era del Don Bosco, San Juan Bosco, que llegamos a tener 126
miembros en ese grupo. Interesante, monseñor. 126. ¿Y de Entonces, ese grupo cuántas vocaciones? tres sacerdotes, Miguel, Víctor y yo. Eso es interesante porque un día llega Monseñor Santos allá a Betania, una casa que se llama Betania, en el Picacho, ¿no? Ajá. Que nos gustaba, nosotros esperábamos siempre con ansia, por eso es importante la pastoral juvenil y que se atienda a los jóvenes, ¿verdad? Yo opto por los jóvenes porque yo fui joven y que se me ayudó, y en el grupo yo me sentía feliz. Cuando salía del trabajo el sábado a mediodía, que ya terminábamos, ¿verdad? Yo solo ya llegaba a la casa, ¿verdad? Y ya al grupo, porque a las 3 había ya reunión del grupo juvenil, y fueron 2 años 2 años digo porque eso bastó para encontrar mi vocación, para encontrar también a la iglesia, para encontrarme con Jesucristo. Hoy lo puedo decir así, ¿no? Y es cierto, así pasó. Yo no conocía a Jesucristo, ¿verdad? Tal vez de oídas, pero, ¿verdad? Después, por medio del grupo fui conociendo, viéndolo, ¿verdad? Y ahí ingresa a los somascos, monseñor. Bueno, la vocación, sí, claro, en un retiro allá en Betania, que lo esperábamos con ansia, ¿no? Y llega Monseñor Héctor Enrique Santos, llega ese día, yo siempre he contado esto, Danilo lo sabía muy bien, Danilo Aceituno, yo se lo había contado. Llega Monseñor Héctor Enrique Santos, pequeñito, con su sotana blanca, ¿verdad? Estamos en una charla nosotros, todo el grupo, y ahí estaba Soruguet, una religiosa del Santo Rosario, que era la encargada de la pastoral juvenil en la Kennedy, ¿verdad? La pastoral juvenil en la Kennedy siempre ha sido pujante, ¿verdad? Y activa, porque siempre hemos optado por los jóvenes, ¿verdad? Y San Jerónimo Emiliani, ahí los somascos, que siempre, pues su preocupación los jóvenes. Entonces, y ayudaban estas religiosas, y Soruguet, me recuerdo, estaba siempre con nosotros, Soruguet. Está viva todavía, en el Perú está ella. Y Sor Yolanda, que era la encargada de la niñez, de los niños, ¿verdad? Entonces llega Monseñor Héctor Enrique Santos y él empieza a hablar de sus sacerdotes ahí, que algunos están ancianos ya, otros están enfermos y que son pocos, ¿verdad? Y empieza a hablar, y entonces, pero en un tono así él, ¿verdad? Presentándonos la realidad de su clero. Entonces dice él, a cierto momento de sus palabras, dice, ya casi al final, dice, bueno, a ver, ¿cuántos sacerdotes me da este grupo? ¿Y usted ahí se movió esa inquietud? No, sí, claro, ahí me flechó el Señor y dije yo viré la cabeza hacia otro lado así, como en el espacio así, dije yo, sacerdote, ni loco, yo, sacerdote. Pero fue ese día y entonces con Víctor nos fuimos a los padres somascos, a la congregación, porque la parroquia San Juan Bautista siempre ha estado por los somascos desde el año 73, después del padre Guillermo Arsenal, ¿verdad? Que lo mataron ahí. Los somascos tomaron la parroquia, entonces en el año 73. Monseñor, queremos conocer su recorrido tanto con los somascos, porque sabemos que ha estado en varios lugares, varias misiones, el tiempo especialmente en la arquidiócesis de Tegucigalpa, y ya su nombramiento tanto como obispo auxiliar como obispo de la diócesis de Santa Rosa de Copán. Todo esto vamos a tratar de condensarlo en el siguiente momento, aquí en sus palabras. Gracias por continuar con nosotros en sus palabras, dialogando, conversando con Monseñor Darwin Andino, conociendo sobre su testimonio sacerdotal, su vida como presbítero y ahora también como obispo. Monseñor, 6 años en El Salvador sirviendo en el mercado central. Para quienes han viajado a El Salvador saben y sabemos que es un lugar de mucho encuentro, de mucha gente,
de muchas situaciones que se dan ahí. Sí, de ver la realidad de mucha gente, pero ahí me llevó el Señor, y por eso yo digo que nada es por casualidad. Uno tiene que ver la vida así, ¿verdad? Que Dios guía su vida. Entonces Dios ha guiado, me ha llamado, me ha dado esta vocación y Él me ha llevado por donde Él ha querido, no por donde he querido yo. Y ahí pues, ahí primer año, claro, era pesado el calor de San Salvador, pero el primer año, ya después los otros años, pues trabajando ahí en medio de toda esta gente. Eran tiempos difíciles, se tomaban ese templo, ¿verdad? La guerrilla. Entonces, cuando yo llegué, ese fue el recibimiento, que se tomaron el templo ese día, pero el párroco se vino para Honduras y entonces el padre Antonio Romero, que luego de muchos años me toca estar con él, allá como joven de un grupo juvenil en la parroquia, y ahí ya con él, yo de sacerdote, su pupilo, que aprendí mucho de él, un pastor, el padre Antonio Romero, lo recuerdo mucho, ¿verdad? Y con una visión grande. Y luego de ahí del Salvador me mandan a Roma, regreso de Roma y voy a Guatemala, y Guatemala al Salvador, y El Salvador me mandan a Honduras un año, y después me mandan a Guatemala, ¿verdad? Guatemala a trabajar ya en el colegio. Entonces daba clases ahí a los jóvenes, y un colegio que está a la par, que siempre es de la rama de Somascos, ahí estaba Mater Orphanorum se llama, ahí daba clases también. Ese colegio era solo de mujeres, ¿no? Entonces ahí daba clases, ¿verdad? Interesante. Y después de todo este tiempo, los mandan, es que me interesa saber porque antes de su ordenación episcopal, usted era párroco en la Kennedy, el lugar de donde su parroquia de origen, podríamos decir. Entonces yo regresé, fui párroco 6 años, ¿verdad? 6 años que ya maduro, ya, ¿verdad? Ya me sentía ya con 6 años. Al final de los 6 años, porque yo no sabía nada. Ahí ¿verdad? Es cuando recibe la llamada del nuncio. Sí. ¿Cómo fue esa llamada, monseñor? Bueno, estábamos preparando una misión, porque yo mandaba siempre a los hermanos, a toda la feligresía, la misión en Cuaresma y en Adviento, ¿verdad? A mandarlos en misión, iban casa por casa. La parroquia siempre ha sido misionera, ¿verdad? La parroquia ha sido misionera, y los hermanos visitaban casa por casa, todos. Y a todos los involucraba, hasta los jóvenes. Y estábamos preparando eso, haciendo los carnets, ¿verdad? Ahí con toda la gente, en una actividad, y recibo una llamada y me dice, hola, me dice el señor nuncio, ¿no? Antonio Arcari. ¿Puedes venir a la nunciatura? Bueno, son las 8, le digo, 8:30. A las 10 tengo un funeral en la parroquia, un cuerpo presente. No, pero ven rápido, nada más. ¿Puedes? Sí, le digo, está bien, llego. Bueno, yo a saber qué quiere el nuncio. A mí me habían escogido para representar a la misión de la Santa Sede, ¿verdad? Dice que cuando hay toma de posesión de un presidente, y esto fue el presidente Mel Zelaya, ¿no? Entonces la Santa Sede tenía que enviar un representante, o lo enviaban desde Roma, o el nuncio con su secretario, pero tenía que escoger uno del clero. Entonces, bueno, me escogieron a mí y me llamó. ¿Eso pensaba usted? Entonces yo pensaba, no, eso ya le había pasado, porque eso ya era marzo, ¿verdad? Inicios de marzo, primero de marzo, cuando me anunciaron eso. Entonces, bueno, yo llego y tal, y bueno, aquí estoy, ¿qué? Le digo, ¿y qué se le ofrece ahora? No, me dice, mira, el Santo Padre te ha nombrado obispo auxiliar te ha nombrado obispo auxiliar de Tegucigalpa. Y yo solo me fui para atrás así. ¿Pero qué? No, yo estoy bien de párroco, le digo, soy feliz siendo párroco y quiero seguir, o sea,
ser párroco, aunque yo ya digo, ya llevo 6 años aquí, a saber si me cambiarán. Yo pensaba eso en ese año, ¿no? 6º año. Y decía, a saber si me cambiarán, me mandarán, ya porque la congregación, o me dejan por otro periodo. Y en eso pensaba yo. Y bueno, digo, si me cambian, qué bien. Pero digo, si me cambian, que me manden al Salvador, decía yo. El Salvador ha sido como mi segunda país. Yo quiero mucho a los salvadoreños porque trabajé 6 años ahí, ¿verdad? 6 años con esta gente ahí en ese mercado, en medio de ese mercado, gente pobre por ahí dicen que el camino neocatecumenal es de gente rica y para los ricos. Mentira, porque la gente de ahí era del mercado donde yo me iba a sentar con ellos a tomar café, me invitaban y se iba a celebrar la misa ahí a la gente del mercado el día del mes del Sagrado Corazón de Jesús. Padre, llévese estos camarones, y ya los metían en una bolsa, llévese estos camarones, y ahí los llevaba yo para la parroquia. Entonces, y celebraba todo el mes de junio el Sagrado Corazón de Jesús. Era muy feliz ahí y sí, recibe esta llamada. Muy feliz. Entonces, ¿qué respondió? ¿Cómo respondió? Porque sabemos que respondió, pero ¿cómo fue? Bueno, claro, yo me sorprendí y dije, pues, ¿aceptas? Me dice, porque así preguntan en la iglesia, ¿aceptas? Y mira que se te abren muchos horizontes. Hay que llevar adelante la diócesis de Danlí. Entonces, bueno, está bien, acepto. Es elegido obispo auxiliar, lo ordenan hasta junio, que es la fiesta del Sagrado Corazón, de San Juan Bautista, 24 de junio, y mucho más adelante, un par de años después, obispo de Santa Rosa de Copán. Claro, sí. El 3 de marzo me anuncia el anuncio, pero como el cardenal no estaba, hasta que venga el cardenal para hacer una conferencia de prensa, y tuve que esperar ese mes. En silencio, ¿verdad? En silencio, o sea... ¿Fue difícil ese silencio? Claro, no, o sea, ya después que dije sí, ¿verdad? Ya, bueno, esto es del Señor y así Entonces el sigilo, ¿verdad? El sigilo, que se ha perdido el sigilo. Entonces, esperar. En abril... hacemos y es cuando ya notifican a Norma que el candidato ha aceptado, entonces ya lo anuncian, ¿verdad? Entonces ya lo anunciaron. Y el primero que me llamó fue Danilo, ¿verdad? Y cuando me hicieron obispo de Santa Rosa de Copán, fue Danilo también, que a las 5 de la mañana me despierta. ¡Hey! Monse, ya se dio cuenta, nombrado obispo, felicidades, obispo de Santa Rosa de Copán. ¿Para eso no le habían notificado antes? Para ser electo obispo de Copán. Claro, sí, llaman al candidato y preguntan si acepta, y el señor anunció si acepto. Claro, yo digo, de obispo auxiliar, ahora obispo. ¿Verdad? Pero claro, hay una cosa ahí que es, como digo, secreto entre Dios y yo. No la puedo, porque es quitarle la gloria a Dios, o sea. Lastimosamente hemos llegado al final de esta interesante entrevista en sus palabras, pero no podemos concluir sin que usted nos regale la bendición. Bueno, pues a todas las personas que han visto este programa, a todos, que llegue la bendición del que es Dios, del que es Padre y del que es Hijo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Dios tiene una historia de salvación para cada uno de nosotros, así lo hemos comprobado en la historia de Monseñor Darwin Andino. En sus palabras seguimos presentando estos testimonios vocacionales para que usted, hermano, que todavía no se ha decidido, pueda seguir colaborando con las mies del Señor.
porque los obreros todavía son muy pocos. Soy Eddie Romero, en sus palabras.